esto de trastornos circulatorios, y reiterando a ustedes, es un capítulo pero muy extenso y estamos tratando de dar 3 clases. Recomiendo mucho a ustedes, recurrir a todo lo que han llevado ya, especialmente, quisiera que vean, especialmente la fisiología, la fisiopatología, que les van a completar un poco, ¿sí? Los conocimientos van a hacer que ustedes recuerden y casi este tema estaría listo ya para que ustedes puedan dar es decir, cualquier paso está ya con este tema que me parece ha sido de su agrado en el sentido de recordar muchos conocimientos que ustedes ya han adquirido. Y empezamos con la isquemia. Este término es muy importante que ustedes lo tengan, pero bien clarito, ¿no? Y que es la disminución, o en algunos casos, la supresión total y absoluta del riego sanguíneo en una área localizada dentro del cuerpo, ¿sí? En cuanto a la patogenia de este fenómeno, es en primer lugar la afectación del riego sanguíneo, la privación de la llegada de sustancias nutritivas esenciales a un determinado territorio donde tenemos células de mucha importancia, ¿sí? Todas son importantes, pero pues tal vez podríamos decir algunas células requieren más de otras. Y también hay diferentes grados de, digamos, de tolerancia a la falta de llegada de sus nutrientes a determinadas células, ¿sí? Por ejemplo, el sistema nervioso central reacciona de diferente manera, ¿sí? Apenas son 5 a 7 minutos que una persona puede estar sin sangre que llegue para llevar los nutrientes, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el hueso o el mismo músculo esquelético, eso puede estar casi hasta media hora aguantando. Por eso que es importante que ustedes se hagan la idea cuán importante es socorrer a una persona, por ejemplo, que ha sufrido un accidente y donde la mayoría de las veces tienen un traumatismo cráneoencefálico. El sistema nervioso es muy delicado, muy exigente en cuanto a esto. Entonces, es importante, sí, unas células reaccionan de una manera diferente a otra en el fenómeno de la hipoxia, la falta de oxígeno fundamentalmente. La acumulación simultánea de productos metabólicos potencialmente dañinos. Ustedes saben que es decir, que el torrente sanguíneo tanto traslada sustancias nutritivas a un determinado territorio, o por no decir en todo el cuerpo, pero también recoge, lo interesante, recoge algunas sustancias metabólicas que son tóxicas o dañinas para nuestro organismo. Válido para la circulación tanto de tipo arterial como de tipo venoso. Sus causas, vamos a mencionar algunas para esto ejemplar, es decir, poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la trombosis es uno de los ejemplos más clásicos y más estereotipados, en el sentido de indicar, es decir, la embolia igual, que parece ser un solo fenómeno, la tromboembolia, donde va a constituirse un obstáculo para que la sangre circule en un estado líquido. No se olviden, el momento en que la sangre pierde ese estado, ya está. Se complicó la cosa porque se produce, ¿qué cosa? La tromboembolia. La aterosclerosis, una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho la grasa. A pesar que ya nos han dicho, ¿no?, que debemos de moderarnos mucho con la grasa. Porque el hecho de ser obesos, es decir, es una condición desfavorable. Las enfermedades, cuando sean ustedes adultos, se va a venir una tras otra. Y lamentablemente, lo que nosotros debemos hacer es campañas familiares, ¿sí?, para indicar, que cada vez, conforme avanzamos en la edad, debemos
disminuir el consumo de grasas, especialmente animales, que son, es decir, de carne animal, que es lo que más nos gusta, nos agrada, y nos deleitamos cuando nos reunimos en familia, siempre hay un platito por ahí, pero tiene que ser con grasa, si no, no tiene sentido. Eso es mentira, porque, es decir, tratar de hacer una comida sana, podríamos decir, debe ser una aspiración de toda familia. ¿Por qué? Porque estamos yendo en favor de una buena alimentación, por lo tanto, es decir, dar sustancias nutritivas a nuestro organismo y no tóxicas, como se constituye la grasa en cualquiera de sus variedades, ¿cierto? Luego la compresión tumoral, o sea, pues, a veces hay tumores que no tienen muchas manifestaciones, pero empiezan a comprimir los vasos. Por lo tanto, se van a constituir de alguna manera en, es decir, un stop, una zona donde va a haber una irrigación que no va a ser la ideal, la mejor, ¿no? Hola, doña Tere, buen día. Luego tenemos constricción por ligaduras. Ustedes deben de saber que siempre el médico aconseja y dice, para una buena circulación periférica, no colocaremos o nos quedaremos con las ligaduras. Antes las mujercitas para colocar sus medias nylon y demás cosas venían, ¿se acuerdan? Sí, es decir, como una especie de liga. Eso, es decir, no es conveniente porque tanto la circulación de las arterias así como de las venas, pues definitivamente va a provocar una alteración en la circulación. Luego es el fenómeno del vólvulo, es cuando el intestino se va a torcer y entonces todos los vasos, nervios y demás estructuras en el intestino se van a torcer también y es un motivo de isquemia, mala circulación. Y por último, es decir, una inflamación. También las arterias obviamente se inflaman y hay que detectarlas a tiempo para que nosotros podamos actuar y evitar, es decir, alteraciones en qué, en la circulación sanguínea. Los factores influyentes, la rapidez del desarrollo de la isquemia, que puede ser gradual o puede ser súbita, según el grado de obstrucción del vaso. Eso es lógico, ustedes lo van a deducir. Luego el grado de oclusión, que puede ser parcial o puede ser completa, la vulnerabilidad del tejido o el órgano, les estaba yo adelantando ya, por ejemplo, el sistema nervioso no aguanta muchos minutos. Por eso, reitero, es decir, el auxiliar a una persona que ha sufrido un accidente automovilístico, que es el ejemplo más ilustrativo, deben de ser socorridos, pero prontamente, si no queremos consecuencias. Ustedes saben que las secuelas de un problema vascular en el cerebro es fatal. Bueno, y por último, el grado de insuficiencia de la circulación colateral. Les he dicho que la mayoría de los órganos maravillosamente tienen una doble circulación. Algunas veces ocurre, sí, que esto se obstruye una de las vías, aparece la otra y se sustituye maravillosamente y logramos salvar ese órgano. Así. Los efectos dependen de los factores influyentes. Primero, si es completa, va a haber una degeneración, va a haber atrofia. Ya saben ustedes ese término, ya lo han llevado. Una palabra compuesta A es signo y trofios es crecimiento, o sea, va a disminuir más bien de tamaño. ¿Por qué? Porque no está siendo irrigada, no llegan los elementos nutritivos necesarios a ese órgano y va a empezar a disminuir. Y luego este fenómeno que es la reparación de cualquier inflamación que nosotros tengamos, fibrosis. Si es completa y es súbita la necrosis y cómo vaya a funcionar la circulación colateral, ese órgano se salvará o por el contrario, pues puede acabar necrosado, ¿sí? El infarto es otro de los procesos que ustedes deben de aprender bien, porque se habla mucho de los infartos, a lo menos el de corazón, ¿no es cierto?, de que ha muerto un infarto de miocardio. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es una zona localizada de necrosis isquémica. Ustedes ya han llevado estas cosas elementales.
en un órgano o tejido. ¿Y es resultante de qué? De la oclusión, ¿sí?, de su riego arterial o venoso. Entonces este concepto hay que tenerlo muy claro para poder explicar. Por ejemplo, el abuelito pregunta, ¿no?, ¿qué es eso? ¿Qué es ese infarto? Hay que explicar, inclusive hacer algún dibujito. Y esto... Aquí tenemos algunos ejemplos en esta parte superior izquierda. Ustedes pueden observar un pulmón, ¿sí? ¿Cómo podemos ver que sea un infarto? Primero, el cambio de color nos llama la atención, ¿sí o no? Esto es lo normal y aquí mismo está lo anormal. Es decir, esta es la zona infartada, donde nosotros vamos a ver que es una zona con tendencia a ser triangular, fíjense. O sea, si aquí ponemos una línea, podría ser el triángulo, es decir, el vértice aquí y la base acá, ¿no? Entonces, es un tejido que está necrosado, ¿sí? En el corazón, que nos llama la atención, es zona pálida, blanca, ¿sí? Está en el miocardio, fíjense, localizado. Este es el espacio ventricular. En el cerebro, aquí tenemos toda esta zona que nos llama la atención. Y la consistencia va a ser mucho más blanda. Nos va a llamar la atención. Nosotros, si hacemos una autopsia y vemos una de estas cosas inmediatamente, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es observar, ver la consistencia, hacer un corte. ¿Para qué? Para mandar y que veamos al microscopio, porque hay que confirmarlo, ¿sí?, estas cosas. Aquí observamos claramente en el cerebro esta zona que nos llama la atención, es de un color café, a diferencia de esta otra parte que es decir, de un color blanco amarillento, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que observamos? Microscópicamente, si nosotros hacemos un cortecito, nosotros vamos a ver claramente las características de unas células que están muertas. Y especialmente tenemos que ver en el núcleo, porque muchas veces el núcleo desaparece, otras veces se fragmenta y otras veces se vuelve pignótico, se acumula la cromatina y nos va a dar esa impresión. El citoplasma se vuelve esto de un color rosado, ¿no? Y vemos algunas zonas de hemorragia también, ¿sí? Luego esta es otra zona, es decir, una zona que tenemos que diferenciarla, también es pulmón. Fíjense ustedes la diferencia claramente, ¿no? Mientras aquí hay células que están con vitalidad, aquí están todas muertas e inclusive esto se ha vuelto una sola masa de material eosinófilo, ¿sí? Un poco para que ustedes vean cómo podemos observar. Hacer una observación que no siempre la oclusión causa infarto, puede provocar también atrofia, como les decía, cuando, es decir, el cierre o el taponamiento por un coágulo no es total, o también puede haber que pueda afectar a algún grupo de células nada más. No siempre esto que hay infarto va a haber oclusión, pueden haber otras causas. Entre los factores influyentes es el tipo de vaso afectado, ¿no? Hay algunos vasos que realmente son de un grueso calibre, por supuesto que van a afectar a aquellos que son de bajo calibre. La disposición anatómica, la circulación colateral, vuelvo a reiterar, la concentración de oxígeno en la sangre, el estado del endotelio. ¿Por qué razón será lo del endotelio? Les he dicho que la tríada de Virchow ha sido el día de ayer, ha sido que hemos mencionado esa tríada de ese maravilloso hombre del Virchow, donde, acuérdense, en la punta del triángulo está muy importante el endotelio. Si el endotelio vascular es afectado por cualquiera de las, es decir, que haya una pequeña raspadurita nomás o se desprenda este endotelio, ya es fatal, o sea, es un motivo para que se pueda provocar una trombosis, ¿sí? Esto es muy importante, pues, el endotelio vascular y también la compresión extrínseca que hemos manifestado y que se produce con alguna frecuencia por algún órgano o tejido que está adyacente a los vasos y los comprime.
lógicamente su luz va a disminuir, por lo tanto, la llegada de elementos nutritivos esenciales no va a ser posible. Las variedades, según el color, fíjense ustedes, podemos decir que puede ser anémico o blanco, vamos a explicar, o puede ser hemorrágico o rojo, fíjense. Este es, por ejemplo, un anémico o blanco, ¿sí? Donde podemos diferenciar de este otro, donde hay un componente de eritrocitos, por eso nada más se le llama rojo o blanco. Y macroscópicamente también tienen ese aspecto que nos permite, tanto macro como micro, poder clasificar a nuestro infarto es decir, anémico blanco o hemorrágico. Según la presencia de infección, se habla, el que tiene infección es séptico, y el que no tiene inflamación se habla de blando, ¿sí? Para que ustedes en la literatura puedan ver. Por ejemplo, este es rojo, francamente, ¿no es cierto? Y este otro de corazón es pálido, más bien, es color blanco, hecho para que podamos. Les he dicho la tendencia a ser como cuña, o sea, un triángulo, los bordes están bien definidos, fíjense ustedes, y en muchos casos los tenemos hiperémicos, sus bordes. Varía con la evolución y puede ser color desde es decir, francamente pálido, blanco, amarillento, o puede ser uno que tenga tendencia, es decir, a ser rojo. Morfología desde el punto de vista microscópico. Nosotros vemos uno de estos infartos, sospechamos macroscópicamente por la forma, por el tamaño, la consistencia. Por eso yo les sugiero, cuando hacemos les sugiero cuando vienen, tráiganse su par de guantecitos. Van a poder en algunos casos diferenciar bien, tocar con toda confianza, a pesar que nuestras piezas anatómicas, saben que nuestras piezas anatómicas están conservadas en formol para su seguridad, ¿sí? Pero también el formol es irritante para algunos que aparecen alguna dermatitis en sus dedos. Es probable que en algunos más que en otros, porque depende de la persona, pueda haber una reacción por el formol, a pesar que es un formol que está diluido, no se olviden, al 10%. Así cualquier tejido usted lo pueden conservar por años. Entonces, estas piezas anatómicas siempre se las lavan antes de mostrarles y que toquen ustedes. Pero yo les aconsejo lo del tacto en una persona que está estudiando patología es importante. ¿Por qué? Porque, es decir, vamos a poder describir adecuadamente y vamos a poder hacer una correlación maravillosa con la microscopía. Microscópicamente la necrosis isquémica, es decir, con focos de coagulación, es evidente, vamos a encontrar, es enmascarable en casos hemorrágicos o sépticos. ¿Por qué? Porque es como un estorbo para poder estudiar bien los tejidos, pero muchas veces puede haber zonas de hemorragia y también zonas donde veamos focos de infección o inflamación. Según el tiempo transcurrido hay una evolución en la destrucción de estos tejidos, posiblemente una respuesta inflamatoria, a veces da tiempo, según la evolución. Nuestro organismo siempre, el mecanismo más maravilloso de defensa que tenemos, es precisamente que en pocos minutos se encienden las alarmas, estoy hablando figurativamente. ¿Y qué pasa? Tanto los glóbulos, los rojos, los polimorfonucleares, los macrófagos acuden a la zona donde hubo, compararemos o diremos, un incendio. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Había un impacto. Es como un cuerpo extraño, donde todas estas células, como hacen los bomberos, inmediatamente van al lugar del incendio. Lo hablo figurativamente para que ustedes más o menos comparen y vean que rápidamente nuestro sistema inmunológico detecta.
se encienden las alarmas en nuestro sistema circulatorio y vamos a ese foco, ¿no? También la presencia de reparación de afuera hacia adentro, en el foco que encontremos, y esto es la presencia ya, desde un comienzo empiezan a actuar los fibroblastos. También los macrófagos, que son como estos limpiadores de la caña, así, a limpiar los focos, para retirar el material que ya esté necrosado. Los factores de gravedad, el estado general de la sangre es muy importante como antecedente, y del sistema cardiovascular en sí. Hay personas que lamentablemente ya padecen de algunas patologías cardiovasculares. El que ocurra una de estas cosas muchas veces es cataclismo. Luego el tipo anatómico de riego arterial. Como les decía, hay algunos órganos favorecidos por una doble circulación. Esos se solucionan. Mucho mejor en aquellos que no lo hay, ¿sí? El ritmo de desarrollo de la oclusión. La oclusión, si se llega a cerrar rápidamente, pues esa evolución también va a ser así y sin, lamentablemente, remedio. La vulnerabilidad del tejido a la isquemia. Vuelvo a repetir, hay unos que son más sensibles a la hipoxia. Especialmente el elemento más importante es el oxígeno, recuerden ustedes. Pero también puedo mencionar otra, que puede ser el hecho de la glucosa. La glucosa también es elemental, porque proporciona algunas sustancias a las células para que sigan con vida. Y así otras sustancias que permiten a las células poder seguir con vida. Estado general de la sangre y el sistema vascular. Debemos seguir considerando que la presencia de factores que disminuyen la capacidad del transporte de oxígeno por la sangre. Entonces, este es un elemento importante, como les decía, el oxígeno, ¿sí?, que es transportado por los eritrocitos. Recuerden ustedes que ellos son los que cargan. Presencia de factores que disminuyen la velocidad y también el volumen del riego. Ejemplos son la ciclemia, o sea que es una patología que se caracteriza por destruir los glóbulos rojos. ¿Quién más va a trasladar? Pues no hay. No hay, ¿no es cierto? O también la ateroesclerosis. Al engrosar los vasos, la luz que queda es pequeña. No abastece adecuadamente, es decir, con un determinado territorio. Y acuérdense que la ateroesclerosis es una forma de esclerosis de la pared del vaso producida por el depósito de grasa. En unas personas puede haber una mayor predisposición para que esos vasos rápidamente se vuelvan gruesos y su luz disminuya mucho. Y muchas veces puede afectar la funcionalidad de una determinada célula, ¿no? Porque donde más encontramos, por ejemplo, es en las arterias coronarias, en las arterias del polígono de Wilms, en la base del cerebro. Son arterias que son afectadas con mucha frecuencia y tempranamente en aquella persona que se excede en las grasas. El tipo anatómico del riego sanguíneo, a partir de los tipos de riego, tenemos doble riego arterial, el sistema arterial paralelo, que se llama, o el riego único en algunos órganos, o sea, uno solo. Esto ya lo saben ustedes. Y lo importante en estos casos es el riego único de arterias, que para complicarlo más son terminales, o sea, hay una parte donde termina. Estos casos son los más complicados y son delicados en cuanto se producen estos problemas vasculares. El ritmo del desarrollo, perdón, la oclusión lenta, por supuesto, y obviamente es mejor tolerada por el organismo. La oclusión brusca, por favor me lo pueden cerrar, caballero, porque creo que ya mejor es quedarse en la cama nomás. La oclusión brusca no propicia el desarrollo de la circulación colateral. Fíjense, esto más tenemos en contra, en algunos casos,
Y la circulación colateral se necesita para garantizar el aporte sanguíneo, ¿sí? La vulnerabilidad tisular creo que ya ha sido reiterada y les he explicado que los tejidos van a presentarse con una variada sensibilidad a la isquemia, es decir, a la falta de oxígeno fundamentalmente. Entonces, eso depende en el pronóstico también. Tal vez un ejemplo muy ilustrativo es la cardiopatía isquémica, que es lo más frecuente que nosotros vemos en nuestro medio en estos tiempos actuales y también en la zona occidental del mundo. Es una de las causas principales de muerte, ¿sí? Las cardiopatías causan más muertes que cualquier otra de las patologías, fíjense. Los ateromas y las trombosis de las arterias coronarias originan esta cardiopatía isquémica. Son responsables de un gran número de muertes, ¿sí? Porque ustedes con frecuencia, gente relativamente joven, aparece con un infarto de miocardio. Seguramente es una persona que falló en su dieta los hábitos saludables como el hacer deporte. Eso para mí, o sea, que soy muy deportista, el hecho de hacer deporte destapa las cañerías. En cambio, el hecho de ser sedentario y comer grasa y grasa y grasa, lógicamente, ¿qué hace? Que estas arterias pierdan su elasticidad y en un momento de exigencia ya no responden. Y por eso que se produce este fenómeno de la isquemia. Son responsables de un gran número de muertes, reitero. Otras causas agregadas, tenemos la hipertensión arterial, una patología que se presenta con mucha frecuencia en nuestro medio, por diversas causas. Entre ellas, ¿cuál es? Por ejemplo, el comer semejante cantidad de sal que le echamos a nuestro alimento, pero sin compasión vaciamos casi el... Sí, es que exageramos, y esto, así como muchos otros factores dietéticos y de hábito, hacemos que se presente esto muy tempranamente en nuestra vida. En la tercera edad, bueno, o sea, se espera en mucha gente que este sistema de la renina, angiotensina y todo este sistema maravilloso que regula nuestra presión arterial se venga abajo. Y venga la falla, que muchas veces es sorpresiva y muchas veces es temprana. Entonces, esto hay que tratarlo, porque ¿qué hace la hipertensión arterial? ¿Alguien sabe cuál es el daño fundamental que hace? Acuérdense que gracias a este sistema vascular es que mantenemos adecuadamente este de los signos vitales. Pero cuando, es decir, el problema, como les digo, mientras hagamos una vida sana, esto se mantiene en equilibrio, pero se viene abajo y resulta que es como una bomba allá dentro de nuestros vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque va dañando, produce una serie de alteraciones en la pared de las arterias, y bueno, hay un momento en que se revienta el conducto, ¿sí? Y esos son los famosos derrames, hablando vulgarmente, pero son procesos de hemorragia, especialmente ¿dónde? En el cerebro y en nuestro corazón, ¿sí? Las enfermedades crónicas del pulmón también nos van a llevar, ¿sí? Las lesiones reumáticas, las cardiopatías congénitas y otras patologías que pueden ser desencadenadas. En esta patología es la reducción importante de la luz vascular, especialmente en una o más de las arterias coronarias que irrigan el corazón, dando lugar a la angina de pecho, que es un cuadro clínico caracterizado por un dolor, ¿sí? En la región precordial, ¿sí? O sea, la región izquierda, ya saben, viene un dolor que a veces se irradia hasta el brazo izquierdo. Llamativamente el paciente se queja. Eso es lo típico, pero algunas veces hasta con dolor en la región del epigastrio nos puede hacer la finta y nos puede hacer pensar que es un problema gástrico.
pero en realidad es la cara posterior del corazón que puede. La angina de pecho, el infarto de miocardio propiamente dicho, y en algunos casos no da tiempo a nada, es tan rápida este tipo de muerte que se constituye en una muerte súbita. Luego la insuficiencia cardíaca, muchos quedan con la insuficiencia cardíaca, y un evento fatal y que generalmente es la causa del deceso es la arritmia cardíaca. ¿Sí? La angina de pecho, o sea, es la crisis de dolor torácico intenso, repentino, con una sensación como que la muerte se viene inmediatamente. Secundario a la isquemia aguda de una parte del miocardio por una irrigación inadecuada, hay un precipitado, o está precipitado por factores que aumentan el esfuerzo cardíaco. Generalmente coincide cuando hay el hecho de alzar algunas cosas pesadas o de hacer algún esfuerzo. Es que puede coincidir, no siempre, pero puede. En cuanto a la etiología, tenemos que son estos depósitos de colesterol, fíjense, dentro de las paredes. ¿Sí? Esta es una arteria coronaria en su inicio. Generalmente se produce esta ateroesclerosis al hacer la autopsia los 3 o 4 primeros centímetros de recorrido de estas maravillosas arterias que irrigan nuestro miocardio. Y tenemos la ateromatosis, o sea, el depósito, ¿sí?, de grasa. Y, es decir, en algunos casos, fíjense cómo se vuelve estemosante. Ustedes ven aquí algún conducto, ya no hay por dónde va a circular la sangre. Hay un momento en que ya no llega la sangre, ya no llega el oxígeno, ya no llega la glucosa. Por lo tanto, es una zona que, como vamos a ver, es decir, maravillosamente distribuida y cómo, es decir, ustedes tienen que repasar anatomía. Esto es muy importante, es un tema que les puede tocar muy pronto, estar socorriendo a una persona con infarto de miocardio. Fíjense entonces cómo, por ejemplo, vemos que esta arteria, que es la anterior, viene de la izquierda. ¿Qué territorios son los que va a irrigar? Entonces, nosotros anatómicamente podemos hacer una deducción y podemos decir, no, se trata de oclusión de la arteria coronaria derecha, por ejemplo. O aquí es de la derecha, pero es anterolateral masiva, fíjense. ¿Sí? O sea, esto nos permite a nosotros, con este esquema, poder deducir cuál y qué, o fundamentalmente, cuál de las arterias ha sido ocluida. ¿Sí? Las lesiones iniciales y más severas suelen aparecer, como les decía, en los 3 primeros centímetros de emergencia de la arteria coronaria, porque acuérdense que esta arteria emerge de la arteria de la aorta, ¿sí? Pero en los 3 centímetros de emergencia de la coronaria izquierda, que es la más frecuente, o de su rama ascendente anterior, ¿sí? Cualquiera de estas. Entonces, nosotros tenemos que hacer una deducción como médicos, porque para eso estudiamos, ¿no es cierto? Y nos va a permitir poder hacer una deducción que después en la autopsia la confirmamos, ¿no? El ateroma coronario podemos decir que es un engrosamiento focal fibroso de la íntima, o sea, de este epitelio. En un principio es ahí donde se va a depositar detritus lipídicos, ¿sí? Estos amarillos que están como cristales son detritus lipídicos con un grado variable de calcificación. Fíjense, en algunos casos vamos a encontrar francamente, o sea, calcificación. ¿Por qué? Porque es depósito de sales de calcio. ¿Dónde? En tejido muerto, que pueden tornar al vaso en un tubo, como les decía, rígido. Yo lo comparo con una cañería, porque es hecho de plomo. Pero pensar que cuando nacemos, todo esto está lleno ¿de qué?
fibras elásticas y cualquier apuro o situación que puede tener desde bebé hasta que morimos, es decir, son arterias que responden a cualquier exigencia. Muchas veces puede ser hasta de tipo nervioso, de estrés, ¿cierto? Entonces, en cambio, ya fíjense, por ejemplo, esta arteria. Aquí están los depósitos, estamos viendo, este es un ateroma, ¿sí? Que ha hecho, ha reemplazado las fibras musculares, que son las fundamentales, por esta cochinada. Yo digo cochinada porque fíjense ustedes la cantidad de cristales de colesterol, de macrófagos, ¿sí? Esto ya no tiene elasticidad, obviamente, ¿no? Es obvio. Y aquí vemos macroscópicamente, si hacemos un corte, fíjense cuánto se ha disminuido de la luz vascular. Es impresionante, ¿no? Siquiera un 60%. Todo esto es cochinada. ¿Depósito de qué? De grasa, ¿sí? Y que aquí, por ejemplo, vemos apenas esto tiene de luz vascular. Aquí tenemos otro poco y aquí otro poco. ¿Qué va a poder transportar sangre? La sangre no va a poder transportar nada. Y entonces, fíjense, se va a producir, es decir, una trombosis con algo de hemorragia. Pero fíjense, más claro no podríamos tener, ¿no? El gran daño de la aterosclerosis que se produce en nuestro organismo por una mala dieta, porque esto es exógeno, es una cosa que podemos educarnos nosotros y educar a la gente. Que la dieta excesiva en grasa, muy peligrosa por este fenómeno fundamental. En cuanto a la morfología y la demostración de oclusión arteriales coronarias con trombos bien organizados, esto podemos demostrarlo muy claramente haciendo la autopsia y haciendo corte histológico. Hay un aumento de calibre de las arterias anostomóticas, la presencia variable de infartos reciente o por el contrario no reparados, áreas de sustitución de fibras por aquello que siempre sustituye luego de una inflamación, que es la fibrosis, los fibroblastos, mayor perivascular, y hay una asociación en algunos casos con hipertrofia. Aquí vemos estas microfotografías donde vemos claramente, fíjense, está aquí el trombo, apenas quedan estos espacios blancos que son la luz. Aquí vemos zona de trombosis, también es un trombo grande en la coronaria anterior izquierda. Aquí vemos está ocluyendo totalmente lo poco, ¿sí?, de luz que queda. Y aquí estamos viendo una foto con un aproximamiento. Fíjense ustedes, esta es una arteria coronaria en el inicio, ¿sí? Estamos viendo, ahí están los coágulos, los ven claramente, ¿sí? En cuanto a la clínica, podemos decir que es variable. En grado extremo, hay muertes que son inmediatas o con una supervivencia por más de 20 años. Solo en el 50% se llega a demostrar la oclusión súbita. En el resto se hace una deducción y generalmente el evento final es una arritmia cardíaca. Acuérdense, es una palabra compuesta para que no se aprendan de memoria. Es sin ritmo, el corazón ya no tiene ritmo. Agarra y ese es el evento final, o podríamos decir la causa de la muerte. Aquí tenemos el infarto del miocardio, que es la causa más común de muerte en muchas partes del mundo, especialmente en el lado occidental. Más se produce en los hombres, no sé por qué Dios nos castiga, tal vez son más estresados, tal vez comemos más y exageramos con lo de la comida, con la comida que pues tiene mucha grasa. Como cualquier infarto en cualquier órgano está causado por un proceso de isquemia que es aguda y generalmente secundario a la oclusión trombótica en la coronaria con este fenómeno de la ateromatosis. Se ve claramente, ¿no es cierto? Aquí también, microscópicamente y macroscópicamente, creo que ustedes pueden distinguir muy bien. El dolor torácico persistente y severo es una de las características que a veces orienta claramente al médico desde el punto de vista clínico.
tienen una aparición abrupta, es persistente, no cede al reposo. Después de que el hombre ha hecho el esfuerzo, resulta que se recuesta, pero no calma, ¿sí? Es decir, este dolor no va a calmar. Con variable hipotensión, frialdad y sudoración, se pone a sudar, se pone nervioso. Hay fiebre, leucocitosis y hay una eritrosedimentación acelerada, si ustedes hacen un laboratorio. La elevación de las enzimas tisulares liberadas por el músculo y que van a pasar hacia la sangre son de los datos más importantes que nosotros podemos recurrir. Y vamos a tener una elevación de estas enzimas, la creatinsinasa, luego el lactato deshidrogenasa y las troponinas, que son enzimas que van a aumentar sustancialmente en la sangre que nosotros vayamos a sacar y hacer un análisis. Las alteraciones en el electrocardiograma es otro de los instrumentos que tenemos nosotros clínicamente para confirmar esto. El pronóstico depende definitivamente del tamaño del infarto, la localización, la edad del paciente y si está o no asociado a hipertensión arterial, ¿no es cierto?, asociado. La mayor parte de los hospitalizados que fallecen lo hacen en la primera semana, casi siempre por arritmia, insuficiencia cardíaca o por fenómenos secundarios a una embolia. En cuanto a la morfología, depende de la supervivencia, de su evolución. Puede ser ateromatosis coronaria variable, puede tener un trombo oclusivo o el propagado, que ayer hemos visto, el trombo evolutivo, sí, que es rojo, pero se cambia a pálido y se organiza, ¿sí? Luego, es decir, más se produce en esta rama descendente anterior izquierda, ¿sí?, de la arteria coronaria izquierda, acuérdense. En el ventrículo izquierdo y especialmente algunos en la punta, extendiéndose hacia el septo, que divide ambos ventrículos, septo interventrículo. Aquí vemos microscópicamente algunas fases iniciales de lo que es microscópicamente un infarto y vamos a empezar a ver la aparición de los polimorfonucleares, porque son los primeros bomberos en asistir a la zona es decir, donde se ha producido este problema, ¿no? Aquí podemos observar también hay algunos glóbulos rojos y vamos a ver ya estas zonas que se tornan más eosinófilas, ¿sí?, respecto a estas otras, donde indican, sí, que ya, es decir, son fibras de infarto, ¿no? Y aquí vamos a tener claramente ya en una fase casi completando el día, fíjense, son polimorfonucleares entre las fibras musculares o los miocitos. Y nosotros vamos a observar, sí, que se ponen de un color más rosado. Algunas de ellas no tienen ya núcleo, o sea, el núcleo ya murió. Y es uno de los signos, la cariolisis, uno de los signos más evidentes de que esas células ya han muerto. ¿Sí? Hay algunas donde los núcleos están, como si se hubieran vuelto picnóticos, se vuelven más chiquitos y hay una hipercromasia. Y hay otros que, es decir, hay una, ¿cómo le llaman? Es decir, se dispersan y no están unidos, entonces es otra de las características. Esto entonces es un infarto de 24 horas. Bueno, creo que eso es lo que hemos preparado para ahora y con lo cual concluimos este capítulo.